En la universidad a distancia y hay muchas cosas más, pero como están en la web, miráis la web y veis todo lo que es. Aparte de todo, es una persona que le interesa mucho la música, que es lo mejor, que parte de su interés espero que vaya a vosotros y que así vayamos multiplicando la gente que le gusta ir a un concierto, que disfruta con los conciertos y que cada vez haya alrededor de la música clásica más aficionados en Cádiz y que podamos tener una programación musical estable, igual que el seminario permanente, que espero que dure 30 o 40 años, que también haya un plan de estabilidad en la música en la ciudad de Cádiz, por el cual la gente pueda conocer la música no solo por los discos o por la radio, sino también a través de los propios músicos que se acerquen aquí, que os hagan vivir con ellos un mundo especial. Y te ha tocado. Y son menos 20. Y hoy no hay descanso. 5 minutos para ir y volver al... Eso es lo que me pidieron el otro día. 5 minutos para ir y volver al baño. Sí, ya me han contado. Bueno, pues nada. Lo primero, dar las gracias a la universidad, a la directora del ciclo, a todo el mundo, por esta oportunidad, pero también confesar que preparar esta charla es el embolado del curso, claro, porque habéis tenido muchas sesiones durante distintos siglos y sus músicas, etc. Pero meter en una tarde al siglo XX y a todas sus músicas, y luego el concierto es otra historia. Va a ser un concierto muy bonito y muy coherente y muy unitario y muy bonito sobre todo, pero pasarnos aquí en 3 horas, cepillarnos al siglo XX, pues no deja de ser, no deja de tener su gracia, bueno, ¿por qué no tiene tanta gracia hacer esto en una tarde? Porque si en las otras sesiones que habéis tenido, la música en cuestión que ocupaba esa tarde, digamos, el repertorio que os podía venir a la cabeza, más o menos, era el propio de ese siglo, el título de esta sesión, el propio título, nos pone en una situación verdaderamente delicada. Las músicas del siglo XX. Olvidémonos ahora de lo de las vanguardias como esta tarde. La música del siglo XX. La música del siglo XX. No las músicas, sino la música del siglo XX. ¿Qué es eso de que la música sea de un siglo? ¿Qué quiere decir el de ese? La música de una época, ¿no? Y como digo, en las otras sesiones podíais pensar, bueno, pues es que por lo menos en Occidente o en Centro Europa, la música de un momento, de una época, era más o menos la que todo el mundo conoce o la que todo el mundo convendría en reconocer como la música característica o propia de ese siglo. Pero el título de esta sesión ya es en sí mismo un motivo de discusión. ¿Qué quiere decir música del siglo XX? ¿Y en qué música deberíamos pensar si queremos hablar de la música de ese siglo? O dicho de otra forma, si os preguntaran cuál es la música más representativa del siglo XX, ¿qué música diríais que es? El blues. Bien. Y por ahí saldrá otro diciendo el pop, y otra persona saldrá diciendo el rock, y otro saldrá diciendo el ragtime, y otro saldrá diciendo el flamenco, y otro saldrá diciendo cualquier cosa menos la música de la que vamos a hablar aquí. Porque si en algo estamos de acuerdo, es que la música de la que vamos a hablar aquí no se suele asociar con la música del siglo XX. ¿Y por qué? Primero porque durante el siglo XX se inventan unos cachivaches y unos métodos de reproducción y de grabación gracias a los cuales la música se revoluciona para siempre. En el siglo XIX y en principios del XX la gente tenía en las casas unos cachivaches que se llamaban pianos y gente de la familia que tocaba. Y eso era lo equivalente a un tocadiscos. Decías, niño, toca Schumann. Y el niño tocaba Schumann y la gente escuchaba. O se reunían unos amigos por la tarde y decían, vamos a tocar.
Tenía que saber tocar alguno. Pero en el siglo XX, como sabéis, en un iPod o en un reproductor de MP3 o MP4 podemos llevar toda la historia de la música clásica en un sistema de almacenamiento chiquitito, y cada obra la podemos llevar en 6 versiones. Así que te puedes llevar la quinta de Beethoven por Karajan, por fulano, por mengano, ¿no? O sea, la desproporción de información entre la cantidad de información de la que disponemos y lo que habría que juzgar como música del siglo XX es llamativa, ¿no? Pero volvamos a lo de antes. ¿Cuál es la música del siglo XX? ¿Y por qué la música del siglo XX es en realidad esa? Porque es la que escuchamos todo el mundo, ¿no? Puede ser el blues, puede ser el pop, puede ser el rock, puede ser el punky, puede ser ¿no? O sea, ¿qué es entonces la música del siglo XX? Tendríamos que empezar hablando de las músicas, porque los sistemas de reproducción y difusión musical han creado la posibilidad de que cada uno oiga la música que le da la gana, o de que haya tantas músicas como gustos, se suele decir, o de que haya, por ejemplo, desde principios de siglo también, grabaciones de músicas de otros países. No se trata solo de que dispongamos de más grabaciones de las músicas del pasado, sino que espacialmente disponemos de músicas de otros puntos del espacio, sean coetáneas o sean pasadas, ¿no? Entonces, es muy conflictivo imaginar de qué tenemos que hablar hoy en la charla esta. Si yo dijera, insisto, ¿qué es lo característico del siglo XX? Pues podríamos tener una pista sobre cuál es la música más característica del siglo XX, por ejemplo. Y vuelvo a insistir, si lo característico del siglo XX son sus métodos de reproducción, de grabación y de difusión, la música del siglo XX es la música de masas, y todos somos parte de esa masa. Solo que conforme ha pasado el tiempo, la masa se ha diversificado. La masa de hoy día, de principios del siglo XXI, es una masa mucho más diversificada que la masa de los años 50. ¿Por qué? Porque los medios técnicos son muy diferentes, ¿no? Pero en fin, masa somos todos. Pero vamos a intentar ver entonces qué tendría que ver el siglo XX con la música de la que yo quiero hablar aquí, o de la que me han pedido que hable aquí. Voy a empezar negando la mayor. ¿Por qué tenemos que hablar de esta música aquí? Y entonces, para entender eso, voy a empezar hablando del siglo. ¿Qué es lo más característico del siglo XX? A ver, antes dijeron el blues. Ahora, el que se lanzó con el blues, por hablar, ahora que me diga, ¿qué es lo más característico del siglo XX? No. Tanto la base de que del blues salen muchas cosas, por eso digo el blues. Sí, perfecto. Pero ahora... Que se genera, que es de ida y vuelta, ¿no? Entonces... Pero ahora no te pregunto por música, te pregunto por cualquier cosa menos por la música. Lo más característico. Del siglo XX, no cuál es la música más característica del siglo, sino... La música más característica o lo más característico No, de la música. lo más característico del siglo. Lo más característico del siglo. Sí, olvídate la música. Pues yo creo que ya lo dijiste, que es la difusión masiva, de contenido. No, pero que no tenga que ver con la música. Guerras. Ah. No, allí hay una pacifista, a ver. No son las guerras, que son la paz. ¿Las? La tecnología. Bien, que se puede usar para la guerra o para el amor. Bien. Más ideas. ¿Qué es lo característico del siglo XX? A ver, ¿qué hay en el siglo XX que no había antes? Electricidad, por ejemplo, ¿no? No sé, vamos por lo sencillo. No os pongáis nerviosos. El mercado, o sea, la revolución industrial, el mercado es diferente también, ¿no? Cambia con... Venga, más ideas. O decir, yo diría, la incorporación de la mujer al trabajo. ¿Está bien? Bueno, estaba ya incorporada al trabajo, solo que no se le pagaba. Pero incorporada al trabajo estuvo siempre. De mala manera, pero... La capacidad de volar del hombre. De volar. Aviones, bien. No había aviones antes. Internet. Internet. Y antes de Internet, digo yo que la radio, ¿no? El teléfono. Porque en el siglo XX Beethoven nos llamaba por teléfono para decir... En la época de Mahler se ponía la gente de acuerdo para ir al concierto de otra forma, ¿no? Bien. Vamos bien. Venga, más ideas. Pero así, poneros más moralistas. ¿El siglo XX ha sido un desastre o un progreso?
¡puf! Pues ya está más jodido. Depende de para qué. Depende para qué. Bueno, pero ha tenido 2 guerras, por ejemplo, ¿no? 2 guerras grandes, luego un montón de guerras chiquititas, pero... Pero para muchas cosas se supone que se está mejor que en el 19, ¿no? En cuestión de derechos civiles, de igualdad, pero para otras cosas se está jodidamente mal, ¿no? Se ha matado masivamente, hay métodos de destrucción masiva, es decir, igual que nos podemos comunicar masivamente, nos podemos destruir masivamente. Son como paradojas curiosas. Nunca se estuvo tan en contacto unos con otros y hay gente que dice que nunca estuvimos tan separados unos de otros. ¿No? Por ahí tenemos que ir para entender la música esta música del siglo XX. Pero va por ahí hay gente que ve que todo ha sido un retroceso, que se estaba mejor cuando la gente vivía en el campo, que la concentración urbana ha sido un desastre, pero fijaos que... No, que quizá podría definirse como característica la paradoja, ¿no? Lo paradójico, porque realmente ha habido de todo, cambalache, de todo. Eso lo dijo Marx, que ahora vuelve a ponerse de moda por cosas que ya sabéis. Pero Marx dijo que lo que caracteriza al capitalismo es que tiene 2 caras. Por un lado, genera grandes liberaciones y por otro, grandes miserias, ¿no? Y que eso es el desarrollo de las sociedades industriales o del modo de producción capitalista y tal. Pero sí, hay otras formas de definir esa paradoja que no son politológicas, ¿no? Pero está muy bien eso. Por ahí se entiende parte de la música del siglo XX, viendo lo paradójico que es el siglo, y que nadie me cante cambalache. Pero sí, por ahí va el desconcierto de los propios músicos durante el siglo XX, de cierto tipo de músicos, va por ahí, ¿no? Fijaos que también, hasta cierto punto, retrospectivamente, el siglo XX no empieza en 1900, hasta cierto punto empieza después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por distintas cosas, ¿no? O sea, tampoco coinciden las fechas con las fases y los desfases que a veces... y para entender la música, en parte es parecido. Gran parte de la música del siglo XX, principios de siglo, es música del XIX. Mentalmente, estructuralmente, estéticamente, políticamente, ¿no? Pero fijaos que sigue siendo paradójico, porque hay un experimento de un neurólogo, de Oliver Sacks, el que escribe esto sobre la mujer que confundió a su mujer, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es un neurólogo, y ha escrito un libro que se llama Musicofilia, y explica por qué la gente necesitamos oír música, ¿no? Y su experimento mental es que bajara un extraterrestre y viera por qué la gente se reúne en determinados sitios. Entonces podía ver a la gente en campos de fútbol, podía ver a la gente en manifestaciones. Pero su hipótesis es que lo que más le llamaría la atención al marciano es por qué la gente se sigue poniendo quieta, sentada, y ve a alguien aporrear un piano, o gente frotando arcos, o sea, sí, lo más llamativo de la música es que sigue siendo un agente de reunión. Otra cosa es el tamaño de la reunión. Si toca Shakira, pues se reúnen no sé cuántas personas, y de cierta forma la reunión se lleva de cierta forma. Si te reúnes en torno a un club de jazz, te reúnes de otra forma. Si te reúnes en torno a un concierto de flamenco, dependiendo de quién toque o dónde, pues la reunión es de otro tipo, ¿no? Y luego hay reuniones como la de esta tarde, que la gente llegamos a una sala, nos quedamos quietos, nos sentamos y oímos a una persona tocar un piano. Pero son formas de reunión. El otro día tocó el Bicho aquí y yo fui y mientras estaba cantando el otro y dando volteretas, pues se hacían muchas más cosas. Es decir, que cada tipo de reunión implica cosas que no son solo música. Por ejemplo, en el concierto del Bicho, la gente estaba merendando a la vez, con la botella, con la litrona, el bocata, el porro y tal. Pero en los conciertos de música del siglo XX, que vamos, ¿no? De momento no nos dejan ir ni con bocadillo ni con porro. Y no parece que la clase de música que vamos a oír nos permita estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Nos requiere o nos demanda un tipo de atención que es incompatible con estar bailando con el de al lado,
o estar ligando con el de más allá, o estar pasándote el bocadillo, ¿no? Y esas cosas son muy llamativas para entender los diferentes estilos de la música. Y es que estamos siempre haciendo otras cosas mientras escuchamos música. Eso es otra revolución del siglo XX, que puedas hacer cosas mientras hay música, ¿no? Que puedas estar afeitándote, o puedas estar haciendo la comida, o puedas estar conduciendo, o puedas escuchar música en un coche, o puedas escuchar música en un avión, puedas escuchar música en espacios como las estaciones, o al revés, que puedas estar escuchando música a solas, ¿no? Con unos altavoces. Pero lo fundamental de todas las clases de música del siglo XX es que nos reúnen a la gente de formas diferentes y nos exigen diferentes grados de atención o de interacción. No tiene sentido ir a un concierto del Bicho y quedarte mirando, porque no ha sido eso, ha sido otra cosa. Se diría que no tiene sentido ir a un concierto como el de esta noche y ponernos a bailar, aunque podría ser, ¿eh? No está nada escrito que cierto tipo de música no nos pida mover el cuerpo, ¿no? Igual que cierta música pop da muchísimo que pensar, ¿no? Ya que no está tampoco claro dónde acaba, digamos, las cosas más emocionales y las cosas más intelectuales, ¿no? Parte del prejuicio de la música del siglo XX de la que yo voy a hablar es que se supone, o se dice que es muy intelectual, ¿sí? Y que para lo emocional pues ya está el Bicho, o Shakira, o Bisbal, o los Rolling Stones, o los Talking Heads. Y para emocional está eso, porque esta música es muy cerebral. Bueno, ese es uno de los principales problemas de esta música. La disposición que suele requerir es emocional, no intelectual. Es justo lo contrario. Casi todos los compositores del siglo XX que pasan por súper intelectuales y tal, es lo contrario. Son gente con un nivel, digamos, emocional completamente descontrolado, en el sentido positivo, ¿no? Son verdaderos torrentes emocionales. Y el problema de la música del siglo XX no es pensar más sobre ella, sino dejar de pensar, ¿eh? No se trata de añadir más información a nuestras cabezas para así entender lo que está pasando, sino quitar información que tenemos en la cabeza. ¿Y cuál es la información que tenemos en la cabeza? Pues es una información que nos ha llegado por educación, que nos ha llegado por tradición y que está bien, porque sin prejuicios no vamos a ningún sitio, es normal tener prejuicios. Pero los prejuicios del oído son muy, muy difíciles de mover. Entonces, ¿por qué esta música a veces no nos entra fácilmente? Porque estamos intentando tener con ella una relación intelectual. Estamos pensando que lo que esa música nos exige es pensar de otra forma, y no tiene nada que ver con eso. Otra cosa es que los músicos que suelen hacer estas músicas son gente que saben matemáticas, que saben un huevo de música, porque si no sabes un huevo de música no puedes escribir en una partitura esas cosas, ¿eh? Son gente con una formación impresionante, son gente con unos conocimientos impresionantes, son gente a veces con una cultura que te mueres, pero eso no influye en nada en que la forma de relacionarse con su música tenga que ser esa. Eso además le pasaba a Mozart, ¿eh? Mozart tú lo puedes disfrutar y hay dos Mozart. Hay un Mozart siempre más complicado, que te sorprende por lo sofisticado y lo meditado, pero hay un Mozart que disfrutas divinamente y que no necesitas, para el que no necesitas mayores conocimientos. Con esta música pasa algo parecido. Si quieres saber cosas sobre esa música, hay un montón de cosas que saber sobre ella, pero su relación con la relación que te exige no es que estés pensando en esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué tipo de actitud o de orientación nos exige? Fundamentalmente quitarse hábitos en el oído, quitarse inercias que tiene el oído, y inercias comprensibles, ¿eh? Porque el oído, como el resto de los sentidos, es una cosa que nos sirve para vivir. Entonces, igual que el ojo anticipa cosas, el oído necesita anticipar cosas, y el oído necesita acostumbrarse a cosas. ¿A qué cosas se ha acostumbrado el oído y sigue acostumbrado? A cosas más, paradójicamente, como decía la compañera, a cosas que pertenecen más al siglo XIX. Es decir, el chiste es que llevamos dentro una persona del XIX, pero vivimos en un contexto del XX.
Nuestro oído está hecho más, se ha hecho más a escuchar pulsos o ritmos, pulsaciones y ritmos propios de cuando el mundo iba a caballo, pero vivimos en un mundo con jets que cruzan el océano en un minuto, con trenes de alta velocidad, con calles cruzadas, y eso es comprensible, que tengamos el oído hecho a pulsaciones, porque seguimos siendo gente muy parecida a la del 19. Han cambiado muchísimas cosas, para otras seguimos siendo pues gente con los mismos miedos, con fobias, con inseguridades, ¿no? Entonces es normal que haya cosas que sigan siendo igual. Y el oído es de las que peor se transforma. Pero antes de meternos en esta cosa así más psicológica y tal, que me estáis mirando y así como... vamos a volver a lo de las músicas del 20. La música clásica. Diréis, la música clásica, por ejemplo, en el siglo XX sigue encontrando su mercado, ¿no? Además del blues, del ragtime, del punky, del flamenco rock, sigue teniendo, sigue conservando un lugar la música clásica en el mercado. Pero fijaos los juegos malabares que está teniendo que hacer la música clásica para seguir en el mercado. No sé, Plácido Domingo acabará cantando eso con Shakira, por lo del, ahora está de moda el crossover, ¿no? Que la gente de la clásica baje y toque con la gente normal, ¿no? O que los artistas de otros géneros se metan en la música clásica. Pero lo más llamativo de la música clásica es que ahora trata de vender su lado social, como si no lo hubiera tenido nunca, ¿no? Entonces, Simon Rattle toca con niños de distintos colegios de Berlín la consagración de la primavera. Dudamel y la Fundación Abreu pues recupera a criaturas venezolanas, las pone en violín malo, pero consigue que toquen. Es decir, es un momento complicadísimo en el que la música clásica no sabe, no ya la del siglo XX, sino la del siglo XIX, el canon clasicista y el canon romántico, necesita apremiantemente buscar nuevas formas de validar o de certificar de que esto tiene su sentido, de que si desapareciera la música del siglo XIX se perdería algo. O sea que el problema de la música del siglo XX es que no es el problema del siglo ya, de la música del siglo XX. Cada día están compartiendo más miedos, no solo los que hacían música rara, sino los que creían que hacían música eterna. Y los que creían que sales con la quinta de Beethoven y ya está, no hay que dar más explicaciones. No. Hoy día en la música clásica se tienen que dar ya, en muchos casos, tantas explicaciones como en la música del siglo XX, ¿no? ¿Por qué hago el cambio este? Por los cambios sociales. Es decir, ¿por qué diablos tenemos que hablar de estos compositores? Uno, porque son los que se sienten unidos a la tradición del XIX, los que en el fondo, bueno, la del XIX y a la del Renacimiento y a la de... casi todos los grandes maestros del siglo XX siempre han acabado hablando de Bach o han acabado hablando de Beethoven, pero de Bach casi todos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Ellos se sienten unidos a la música del siglo XIX, esa es la primera razón. Y segundo, es que están unidos ya en el mercado. No hay tanta diferencia entre las vicisitudes que pasan los músicos del siglo XX y los de la clásica, aunque todavía hay diferencias. ¿Por qué están más unidos ya en el mismo cargo esas dos tipos de música? Por lo que hemos empezado discutiendo al principio de la charla. Porque se ha diversificado tanto el mercado que la clásica ya no puede tener la preeminencia, por ejemplo, decir, es una música que inspira mejores sentimientos o es una música que inspira valores más eternos, pues porque han cambiado el contexto social. Tú puedes decir que los valores que te interesa preservar pues son los de una música folclórica. O crees que en realidad los valores más importantes se están preservando en una música más popular. Es decir, todo el mundo vindica ya lo que en un tiempo el repertorio clásico, el repertorio del clasicismo y del romanticismo vindicaba como su campo.
Bueno, es que esta es la música espiritual, esta es la música grande, esta es la música que nos enfrenta a las grandes cosas de la vida. Pues no. Casi todas las culturas musicales vindican para sí lo mismo. Y es que es una música que te puede dar, que da sentido a muchas cosas, o que explora dimensiones de la experiencia fundamentales, o pueden decir que la música no es solo un divertimento, una distracción. Todas las culturas musicales vindican que no son una diversión, que no son una evasión, sino que son una forma de comprender las cosas, de comprender la vida. O sea que está el panorama está mucho más pluralizado. Y todas las voces, todas las culturas musicales, en realidad piden lo mismo, y es que pueden ser autosuficientes. A mediados del siglo XX, que fueras a un club de jazz era como ir a lo peor. Hoy día el jazz se estudia en universidades, lo puedes aprender como una disciplina universitaria, hay escuelas de jazz por todo el mundo, es decir, no tiene nada de marginal. Entonces, la diferencia entre la música marginal o baja y la música alta ya no existe, dado que músicas bajas son ahora tan respetables como músicas altas. Tú puedes hacer tu carrera de pianista de jazz como si fuera una carrera universitaria, y salen cientos de pianistas, sobre todo de Estados Unidos, cientos de pianistas de jazz o saxofonistas o lo que sea, ¿no? Y sobre todo, lo que le gusta a una familia, a una cultura musical, le puede desagradar profundamente a la otra. Es decir, la comunicación no es tan fácil. Quien está metido en el mundo del jazz puede vivir del jazz emocionalmente, existencialmente, sin importarle un carajo el folclore transilvano, o las músicas balinesas. Y la persona que le gusta las músicas de otras culturas... que eso es muy curioso. Yo no sé por qué en las tiendas de discos ponen músicas del mundo. ¿Y las otras qué son? ¿De la luna? Porque eso es curioso. Yo nunca he entendido la etiqueta. Músicas del mundo. Entonces, ¿Mozart qué es? Marciano. Entonces, las músicas del mundo, quien vive de músicas del mundo, pues no necesita... no puede que deteste... pues eso, otras... O sea, la idea de que la música nos está uniendo a todos, de que el pluralismo de culturas musicales es un buen síntoma, de que hay una comunicación guachi, piruli entre todos los músicos, de que todas las culturas musicales tienen un sitio en la faz de la tierra, todo eso es mentira. En la música hay tanta tensión y tanto antagonismo como en muchos otros aspectos de la sociedad, ¿no? Bien es cierto que los músicos de todos los bandos, cuando son muy músicos, no hacen tantas diferencias. Pero eso no quiere decir que pongan todo en el mismo rasero. O sea, músicos de distintos géneros pueden flipar con músicas de otros géneros, pero no te dirán que son lo mismo. Algo característico del siglo XX sería también la manía de etiquetar, ¿no? Que tendría que ver con el mercado, ¿no? Las discográficas, pues yo, esa manía por ponerle al género un nombre muy específico, es algo característico también. Claro, sí. O sea, la hipótesis es que hay que diversificar el producto porque hay muchos gustos y hay que satisfacer al cliente. Entonces, igual que se inventarán tantos yogures como necesiten para vendernos más, porque el que le gusta con trozos de kiwi pero con sabor de limón no es el mismo, luego es el mismo, es la misma masa con distinto color. Pero claro, es una cuestión de mercado. Pero eso no quita, tienes toda la razón, pero eso no quita que no haya diferencias entre las músicas tampoco. Es decir, una cosa es que las etiqueten, y tienes razón, innecesariamente, y que todas sean en realidad música, da igual la etiqueta, y otra que los músicos no entiendan que sí hay diferencias entre lo que hacen unos y otros. Voy a poner un ejemplo. Un rockero le puede gustar un cuarteto de cuerda de un compositor neoyorquino, da igual el nombre, pero lo que no está, le puede encantar, pero lo que no dice nunca es que un cuarteto de cuerdas sea igual que lo que hace él. Ahora, puede irse a un concierto y flipar, y le puede inspirar muchísimas cosas para su propio rock,
pero no dirá si es buen músico, que es lo mismo, que vale lo mismo pasarse 15 años en un conservatorio y pasarse 15 años en la carretera. Son cosas diferentes, pero no dirá que son lo mismo, ni que cuesta hacer la música lo mismo, ni que esos dos tipos de música persiguen lo mismo. Entonces, tienes toda la razón. Se etiquetan cosas y se distinguen para mercantilizarlas, pero también hay diferencias entre las cosas. Los músicos estos del siglo XX, que está aquí, os cuento casi todo. Aquí en la charla voy a ser más caótico, pero aquí en el programa se os cuenta bastante bien cómo pasaron las cosas, creo, espero que bien. Pero los músicos buenos ven diferencias. No se abrazan y dicen todos somos músicos. En cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. Y cuando son buenos músicos respetan diferencias muy fuertes entre ellos, sobre todo porque tienen objetivos diferentes. Los compositores que se sienten unidos pues a la música del 19, insisto, pues que siguen pensando, pues bueno, pues estaba Strauss, estaba Wagner, apareció Debussy, después de, bueno, era más complicado, ¿no? Aparece Stravinsky y luego aparece Schoenberg, toda esa gente que se siente muy unida a lo que pasó en Europa, incluyendo Europa del Este, entre 1900 y 1920, esa gente le puede poner, escuchar rock and roll o blues. De hecho, el jazz fue de las músicas que más se influyó en estos músicos, pero no te dirán que son lo mismo. Entonces, lo interesante cuando se empieza cuando se interesa uno por esta música es no tener prejuicios, en el sentido de que todo es música, pero tener, digamos, voluntad de ver diferencias. Bueno, voy a ir a algo más vamos a volver al dichoso siglo XX. Una cosa que pasa en el XIX y que se hereda en el siglo XX es la idea de que la música vive por sí misma. Es una esfera de la vida que no necesita referencias a nada más. Que tiene sus propias leyes, que tiene su propio mundo, y que entonces no está hablando de otra cosa. Es decir, que cuando oyes música, no oyes nada más que música. Esa idea de que la música y en general el arte es un sitio o una esfera o una dimensión donde la gente nos encontramos independientemente de si somos mujeres, negros, chinos, pobres, ricos, tontos, guapos, tal, esa idea es una idea del 19. La idea de que el arte nos consigue poner de acuerdo a todos de una forma rara, y es diciendo cosas pero sin decirlas claramente. ¿Cuál es el arte de todas las artes más abstracto, más, no digo abstracto por lo que sale, sino más difícil al que es más difícil asignar significados concretos? La música, ¿no? La música es extremadamente compleja, extremadamente dice un montón de cosas cuando la estás oyendo, pero no sabes exactamente qué está diciendo, porque puede decir demasiadas, porque puede decir muchas cosas, porque no es como hablar. Es un lenguaje, pero no tiene la precisión de un lenguaje hablado. Y sin embargo, siempre se están diciendo cosas. Se habla de frases musicales, de fraseo musical. Hay infinidad de aspectos en el lenguaje musical que quieren decir que la música es un lenguaje, es una forma de estar comunicándose. Pero es tremendamente abstracta, ¿no? Entonces, eso induce a la idea de que la música no tiene por qué dar explicaciones de nada, puede vivir por sí misma, con sus leyes, sus progresos, sus desarrollos y tal, y que además la política y la vida y la sociedad las dejas atrás cuando entras en la sala de concierto, ¿no? Y tú allí ya estás como una especie de otra dimensión, y ahí ya es un código diferente. Se bordan las diferencias y ahí todo el mundo escucha y está en otro sitio. Eso es una idea del 19, que en el 20 se viene un poquito abajo, por razones históricas, no porque la gente se empeñe en poner eso en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de que el arte
puede no... La idea de que el arte no es una cosa política es una idea política. Es la burguesía del 19 la que inventa la idea de que va a haber un espacio donde no todo sea política. Entonces, cuando, por ejemplo, te dicen hay que poner la música del 19 en contexto, hay que poner la música del 20 en contexto, dices, no, pero ¿cómo? La idea de que no esté en contexto es una idea con contexto. La idea de que la música podía estar fuera de contexto fue una idea datable y circunscrita a un momento histórico concreto, ¿no? O lo voy a poner de otra forma. La gente que le preguntas por la calle, ¿qué opina usted de la política? Y dice, no, yo es que soy apolítico. Bueno, ser apolítico es ser tan político como los demás. Bueno, pues decir en música, la música no es política, es tener una política como cualquier otra. Y es una política heredada del 19. Esa fue la cultura musical del 19. Usar la música como una dimensión que podía trascender la vida social, ¿no? Que salía de ella, pero que podía trascenderla. Eso se fue poniendo en entredicho por cosas que os explicaron en la última sesión, por todo el tema del nacionalismo, por la utilización de la música con fines políticos, con fines nacionales, pero esos eran, digamos, extremos más evidentes. La música siempre ha estado mezclada con la música, con la vida, con los rituales, con la política, con todo. Hay casos donde en el siglo XIX ves que pasa a primer plano, que un proyecto social quiere una música para identificarse, o que un proyecto político repolitiza un tipo de música, o convierte a Wagner en un visionario de no se sabe qué. Pero eso siempre ha pasado. Decir, este es otro prejuicio que se tiene, que la música del siglo XX está más metida en la historia es absurdo, siempre lo estuvo. En el 19 estaba igual de metida en la historia, solo que en el 19 se decía que la ilusión de que pudiera no estar, ¿no? De que pudiera ser un ámbito o un espacio pues ideal o algo así, ¿no? Esto genera muchos problemas también cuando se acerca uno a esta música. ¿Por qué? Porque la música del siglo XX ya lleva esto a un extremo mucho más complicado. La música del siglo XX, en las mejores músicas del siglo XX, las puedes escuchar y son tan impresionantes que no necesitas pensar que están teniendo que ver con nada histórico, ni con nada político, ni con nada personal del compositor, ¿no? Porque son un fenómeno brutal en sí mismo. Es decir, tú dices, bueno, esto tiene tal poder, o me trastorna de tal forma, o contradice lo que esperaba oír, que esto pues ya es bastante, ¿no? Bueno, sin embargo, la música del siglo XX es probablemente la que mejor expresa las circunstancias sociales y políticas de la época. Voy a intentar explicarlo de otra forma. Todos admitiríamos, espero, si alguien no lo admite, que lo diga y lo discutimos, que con libros de historia no entendemos la historia. Si quisiéramos entender el siglo XX, lo que estábamos hablando al principio, si ha sido un siglo de horror, si 2 guerras mundiales, el Holocausto, las bombas atómicas demuestran que ha sido una mierda, o si otras cosas demuestran que ha sido un progreso, no lo comprenderemos eso con libros de historia. Casi todo el mundo admite que necesitamos más cosas que libros de historia para entender qué es el pasado, qué es el presente y qué será el futuro. ¿Qué normalmente, qué acepta casi todo el mundo que se necesita además de eso? Se necesita el arte. Si os vais a un museo y veis el Guernica, nadie pone en entredicho que es necesario ver el Guernica para entender algo. Algo que no te va a dar un libro sobre historia de la Guerra Civil Española. Y que hay que leer novelas de Dickens sobre pobres niños en Inglaterra para entender la Revolución Industrial. Porque con libros sobre la Revolución Industrial no entendemos lo que era la vida en los albores de la Revolución Industrial. Es decir, normalmente aceptamos que la pintura, la literatura y el cine no son medios de diversión ni de evasión, son medios para entender quiénes somos y para entender algo de nosotros que no nos lo procura otro tipo de medios.
Lo que aprendemos leyendo novelas no lo aprendemos viendo cuadros. Y lo que aprendemos viendo cuadros no lo aprendemos ni viendo novelas ni viendo cine. Si el argumento siempre... El argumento es ese. Si os vais a Madrid, al Museo Nacional, hay colas de niños para enseñarles el Guernica. ¿Por qué? Por lo bonito... Es el siglo XX. Tiene que ver con lo que vamos a hablar. Sí, una cosa que dijeron los compositores del siglo XX es que el ruido es molesto cuando no le prestas atención, pero si le prestas atención es bonito. O sea, el ruido molesta cuando no lo quieres. Si te fijas en lo que ha sonado, eso que ha sonado es fascinante. Pero si lo quieres escuchar. Eso lo dijo John Cage. El ruido, la diferencia entre lo que es ruido y lo que es sonido es fundamental para el siglo XX. Pero la diferencia no es que ese señor esté dando golpes con una piqueta y otra persona pulse teclas ¿no? Pulse con los dedos un teclado, sino está aquí, no está en lo que genera ruido, sino está en la escucha, ¿no? Bueno, luego si nos dan otro trayazo lo estudiamos. Nos paramos y lo estudiamos. Bueno, estaba diciendo eso, que... ¿Qué estaba diciendo? Sí, lo de la pintura y la música y todo eso, ¿no? Joder, aceptamos que hay que ver arte, hay que ver expresionismo para entender esa época, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Pintura expresionista, porque si no, no entendemos lo que era ese momento histórico. Y tenemos que leer novelas de entreguerras, porque si no, no comprendemos el trastorno que fue la guerra. Es decir, no nos basta, los libros de historia no nos bastan para entender la historia. Necesitamos el arte. Bien, entonces, ¿por qué no usamos la música? Eso es curioso. ¿Por qué no llevamos los niños a escuchar música del siglo XX y si les llevamos al Guernica? Porque el Guernica es raro de narices. Si miras al Guernica, hace años, comparada con la música, perdón, con la pintura decimonónica, el Guernica es antipintura. Y si llevas a los niños a ver pintura expresionista, hace años, yo tengo edad para acordarme cuando la gente decía, eso es una mierda, ¿no? Cuando entrabas a ver a Juan Gris, o sea, eso no es pintura, eso es una gilipollez. Y ahora tenemos a Juan Gris y a Kandinsky en los botes de Coca-Cola. Te compras un peine y está hecho como en la Bauhaus. ¿Qué ha cambiado? O sea, el ojo parece que ha ido aceptando que poner un rojo, un verde y no sé qué, como Mondrian, no pasa nada. Y el mercado, además, ha aprendido. El logotipo de una empresa de transportes es como un Mondrian de hace 70 años, o 100. Pero el oído... La literatura también ha cambiado. La gente antes escribía novelas victorianas y de repente un tipo salió escribiendo lo que se le pasa a un tío por la cabeza durante un día. Se llama el Ulises, de Joyce. Pero te lees el Ulises y no pasa nada. Más o menos entiendes lo que es una literatura que capta lo que le pasa a la gente por la cabeza todo el día. Entonces la literatura es tan amorfa como tu cabeza. O poemas. La gente escribía sonetos. De repente Mallarmé puso palabras sueltas. Bueno, ya no se escandaliza tampoco. Y dices, coño, pues es bonito. El agua gotea en la cañería. Y nos dice, esto había que quemarlo. Esto es intolerable. Esto no es literatura. Entonces, si pasa eso con el ojo, con el cerebro y tal, ¿qué pasa con el oído? ¿Por qué nos llevan a ver... ¿No? Nos meten en un concierto con música de 1912 y nos queremos salir. ¿Dónde está el problema? Está en la clase de música, que no es tan diferente a la pintura de su momento. Es decir, cuando oyes a Schoenberg es amigo de Kandinsky. Y lo que Schoenberg a veces está queriendo hacer en música es cosas parecidas a lo que hacía Kandinsky. Por ejemplo, o con cosas de color. Lo que Schoenberg a veces hace con el color es sostener un acorde, no sé cuántos compases, los que hagan falta, y variar la orquestación. La misma nota, la varías de orquestación y es como si un amarillo fuera a ocre y de ocre fuera a verde, ¿no? Y eso lo hace igual. Pone un acorde, sostiene el acorde y lo va cambiando el registro. Lo pasa por el viento, luego lo pasa por la cuerda lo pasa por aquí. No es... Claro, dirás, ya me lo has explicado. Claro.
¿por qué el oído no se deja modificar como hemos dejado que se modifique el ojo? ¿Por qué el oído se nos cierra para ir, ¿no? para reconocer lo que ya quiere oír? ¿Por qué el oído busca confirmarse y no sorprenderse? O los ritmos, igual. Vamos a imaginar los ritmos. Los ritmos del 19 tienen mucho que ver con cómo era la vida en el 19, cómo iban los caballos, ¿no? O cómo avanza una cosa, una sonata de Beethoven. Hay un sentido de cómo una cosa se desplaza, ¿no? ¿Qué pasa con mucha música del siglo XX? No está haciendo nada raro. Se está desplazando como nos desplazamos en un atasco, o como nos desplazamos como peatones por la ciudad. Y eso es lo único que hacen los músicos. Es decir, si está ahí, si no estoy haciendo nada que usted no esté haciendo con su cuerpo. Ahora, usted puede estar haciendo eso con su cuerpo y su oído está a otro pulso. O su interior, o su forma de sentirse usted busca otro tipo de ritmo, de pulso, de cadencia, ¿no? Eso es muy interesante en la música del siglo XX, cómo en realidad los músicos no hacen nada que no tengamos, o sea, no nos hacen sentir cosas que no tengamos delante de nosotros. En realidad lo que nos hacen es decir, mira, no, escucha, ¿no? Date cuenta, si esto es así, y eso no es intelectual, eso no es, ponte a pensar, tal, no, es, siéntelo, no te das cuenta qué clase de vida llevamos, no te das cuenta cómo avanzan las cosas, no te das cuenta cómo se cruzan las cosas, cómo se perciben la vida. Pues eso es lo que estoy haciendo, trasladar un poco en una forma musical la vida, nada más. Y eso, insisto, lo aceptamos con la literatura, lo aceptamos con la poesía, lo aceptamos con el cine, lo aceptamos con todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, pero el oído no lo aceptamos. Y eso es el problema de la música del siglo XX, no es un problema de ella, es un problema de los oídos. De que exige del oído algo, no un esfuerzo, sino un cambio de disposición. Hay que escuchar, Hannah Arendt decía que el pensamiento del siglo XX es un pensamiento que tiene que aprender a pensar sin barandilla, ¿no? Es una imagen muy bonita. Bueno, pues el oído le pasa igual. La música del siglo XX es una música que quiere que oigas sin barandilla. Y que intentes funcionar de otra forma. Por ejemplo, la repetición. Que no intentes buscar en la música un sitio donde agarrarte, sino que aprendas a avanzar de otra forma. Si de hecho lo estás haciendo. Si de hecho sabemos hacer eso en muchísimas facetas de la vida. No te están pidiendo que hagas nada que no estés ya haciendo, solo que lo hagas con el oído. La simultaneidad, en fin, ahora os daré más. Pero este argumento yo creo que es interesante que lo discutamos. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la diferencia entre cómo el ojo ha aceptado ciertas cosas? También el cine nos ha acostumbrado. El cine ahora nos parece normal el montaje, pero la primera vez que se montó en el siglo XX 4 imágenes con distintos cortes, la gente no sabía cómo pasar de un corte a otro. Y ahora dices, coño, pues ver una película es... Sí, pero imagínate el primero que vio que un plano es un bote, el siguiente es un pájaro y el siguiente un tren. ¿Y qué tiene que ver? Pues hoy día ya damos por hecho que hay una forma natural, es decir, el pájaro es el que está en la estación, el tren va a venir y el tío no se está dando cuenta de que el tren se va... ¿Y dónde está todo eso? Yo lo que estoy viendo es un tren, un pájaro y un tío quieto. No es si nos hemos acostumbrado con el cine a interpretar imágenes poniendo lo que falta, a percibir historias y desenlaces y cosas de formas que no son tan naturales, no son nada naturales. Entonces, a lo mejor la música lo que requiere es eso, esta música, y es, bueno, voy a intentar no percibir lo que yo quiero, sino acostumbrarme a esta forma de editar la vida, ¿no? De componer, ¿no? De componer las cosas, o esta manera de avanzar. Generalmente es una forma de avanzar porque la música tiene lugar en el tiempo, no entras a una hora y sales a otra y lo que pasa en ese momento, ¿no? Pero también puede que lo que pase es que no pasa nada.
Uno de los problemas fundamentales también de esta música es que a veces no pasa nada y queremos que pase algo. Bueno, ¿y por qué tendría que pasar algo? Pues nos está exigiendo también que nos quedemos quietos, que no usemos el oído solo para avanzar. A veces se trata de lo contrario, párese, lo cual es una cosa terrible en la vida que llevamos, ¿no? Dese usted tiempo, fijaos qué expresiones, ¿no? Dese tiempo, darse tiempo. O sea, la música es de las pocas cosas que o te das tiempo o no hay tiempo, o sea, o no hay música. Entonces, ¿por qué muchos...? Me ha aburrido, porque he entrado y estaba un tío con un acorde, 25 minutos, un acorde de pim, 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 pim. Bueno, si el problema no es que haya tocado 25 veces el acorde de re, si la cuestión es cómo has administrado el tiempo en ese ratito. ¿Cómo pasaba el tiempo en ese ratito? Bueno, no sé si os parece todo súper abstracto, pero bueno. Pistas para orientarse en el siglo XX, y ya os pongo algo para que os relajéis. Pues. Pistas para orientarse. O sea, ¿cómo me aclaro con la música del siglo XX, con lo complicada que es, con lo técnica que es? No. Os compráis las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, que son la levedad, la rapidez, ¿os acordáis más o menos? Y si no, lo compráis. Os recomiendo leer un libro de literatura en un curso sobre música. Bueno, pues si es lo mismo. Podéis coger un lema, el que queráis, de esos de Calvino y decir, bueno, ¿y esto cómo es en música? Y funciona exactamente igual. Solo que hay cosas en música que no hay en literatura. Hay cosas que se pueden hacer con sonidos que no se pueden hacer con palabras y viceversa. Pero os voy a dar un listado enorme de cosas de cómo orientaros. Por ejemplo, que son cosas del siglo XX. Ciencia y religión. Toma ya, qué tema. El siglo XX es el siglo de la ciencia, ¿no? Que si Darwin dice que somos animales, que no nos creó Dios, bueno, dos de las fuerzas que han conducido más a los músicos del siglo XX son los que se han orientado, los que se querían parecer a un científico y los que se querían convertir en un místico. Y eso es sencillísimo. Bien es cierto que a veces se cruzaban, los ha habido mixtos, que se quieran ser científico y místico, o místico y científico. Pero son formas muy sencillas de entender su música. Otros, gente que se consideraba en la vanguardia, es decir, yo soy la punta del cohete, detrás estaba Mahler, está Richard Strauss, está Wagner, está Debussy, está Ravel, está todo el mundo y luego estoy yo. Eso es un tipo de músico, ¿no? Y entonces genera un tipo de música, en relación a lo que quiere ponerse detrás y en la postura en la que se quiere poner delante. Pero hay otros que dicen, yo no quiero estar el primero, yo quiero volver atrás. Es estupendo estar atrás. Yo no quiero ser de la vanguardia. Yo lo que quiero es volver a que todo suene un poquito barroco. Pero como es el siglo del jazz, pues un poquito de jazz y barroco. Stravinsky. Stravinsky tiene varias fases, pero una de sus fases es, coño, hagámonos neoclásicos. Pero como somos el siglo moderno, somos el siglo del rock y del jazz, pues vamos a hacer Bach, pero como si fuera una Big Band. Y eso es Stravinsky. No necesitas grandísimos tratados musicales para entender qué es tocar a un concierto de Brandenburgo con ritmo de Benny Goodman. Porque esos son los... un poco la estética de Stravinsky en su periodo neoclásico, ¿no? De hecho, lo gracioso de ese asunto, que lo cuenta muy bien Nicolas Cook, es que parte de lo que ahora llamamos música barroca bien tocada, es decir, música con más dinámicas, más motriz y menos romantizada, fue inventada gracias a ese gesto de Stravinsky. Es decir, hoy día la interpretación de la música antigua no sería la misma si Stravinsky no hubiera tocado a Bach con ritmo de jazz. Y los gestos que asociamos con una interpretación histórica, en realidad es muy moderna. Porque si no se hubiera puesto de moda esas técnicas de interpretación tan ágiles y tan dinámicas, pues no habría
No es tan histórico tocar a Bach de cierta forma, o tocar... Pero bueno, os decía, ciencia y religión, otra, la del progreso o la del retroceso, entre comillas, retroceso, nunca es un retroceso. Otro, los músicos que piensan constantemente en la comunicación, en la interconexión de todo, en que la música refleje esa sensación del siglo XX de que todo está conectado. Y otros que dicen que no, que todo está desconectado, que nunca estuvo todo más desconectado y que en el fondo es un siglo de soledad, de anomia, de desorientación. Entonces la música puede reflejar o un estado deslumbrante de conexión, ¿no? O un estado desolador de aislamiento. Y hay músicas aislantes no térmicamente, no, músicas que reproducen esa sensación de aislamiento, y hay músicas que regeneran una sensación casi de éxtasis, de comunión, de encuentro, de comunicación, ¿no? Otras, hay músicas, digamos, que ven el siglo XX como un siglo muy razonable, y otras que lo ven absolutamente caótico. El siglo XX es el siglo en el que Freud dice que casi toda nuestra vida consciente es en el fondo nada comparada con la inconsciente, y que además estamos dominados por fuerzas muy sencillas, eros y thanatos, ¿no? O sea, el impulso de vida y el impulso de muerte, y además luego, según Freud, al final acaban siendo lo mismo. Bueno, pues ha habido músicas, no que se leyeron a Freud para ser ese tipo de músicas, pero que se compusieron al mismo tiempo que Freud estaba diciendo eso. Los músicos lo que quieren es una música no que refleje cómo caminan los caballos o los coches, ¿no? No es una música guiada por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro. Y lo que pasa dentro en los años 20 es atroz. La gente tiene experiencias brutales, ¿no? De locura, de desconcierto. Entonces hay música expresionista, pues igual que hay pintura expresionista. Tú veis el Grito de Munch y nadie se lleva, bueno, te llevas la mano a la cabeza como el muñeco, ¿no? Pero tú dices, claro, la vida es esto, estamos locos. Bueno, pues te pones Erwartung de Schoenberg y es muy parecido al Grito, solo que de otra forma. Luego, lo de la complejidad o la simplicidad, exactamente lo mismo. Hay músicos muy impactados por la complejidad del siglo, y otros que no quieren esa complejidad, o que piensan que detrás de tanta complejidad, en el fondo todo es muy sencillo. Y la música trata de eso. No trata en el sentido de que sea sobre eso, pero la música tiene que ver con eso. Otra, la sociedad o la naturaleza, pues lo mismo. Hay músicos más urbanitas y hay músicos más rurales, ¿eh? Entonces, hay músicos que les encanta pasarse el día con los pájaros y transcriben cantos de pájaros, y luego hacen una música que te da igual ya lo de los pájaros, pero su música está basada en irse a los bosques y transcribir cantos de pájaros, ¿eh? Y hay músicos que pasan de conectan un estado intelectual que tenga que quiere componer música dada pues en blanco, dando o la esas y se pegaba, pero como insectos perciben el sonido, no oímos los tojos, siento de la hélice y se para y después iba a notar es que en una hélice pero las músicas son así, ven que no los demás en una solo sonido ir de eso tono
Entonces, bueno, esta otra, los que son más hacia cosas urbanas, otros instalándose en Occidente, y yo descubre la Acción Universal de París, ¿no? Y tocan, queda que hay una música occidental fluida por ¿no? Dirección de idioma de los valores harto si va en letras ya había compositores que les paisanos en los pueblos. Pues iba allí, el señor y el otro me da y el otro y también aquí sí a los dos, ¿no? Transcripciones la semana pasada, ¿no? Los cantos de paisanas lo entre Oriente los gran 20 nutrido de Bartok, ¿no? Pues cuando de muchos satélites pues bastante. Luego con ¿no? La multiplicidad dispersión. Mucha gente todo para otra gente lo que dos está, ¿no? Y la ley. Hay músicos para decirse que tocan que ¿no? Eso es muy parecido a la literatura. Dos la música trata de volar controlar dando admitiendo es decir parla pues va a generar caos, ¿no? Pero la música de reconocer en fin músicos que controlan y lo que ha habido y otros que al ruido que ruido música y luego la creación de la sonados no ordenados con que el oído se atreve a seguir la música sin músicos que dicen la dicha tras la casi todas las músicas de principio rompen del 9 la estructura de forma que rompe donde me avanza el siguiente muchas el jazz ser una improvisación lo contrario o sea el jazz es muy uniforme. Tú como
Simplemente en la ya se rompe la estructura. No se trata, no nos entendemos. Ven de cualquier, puedes hacer ritmos que activan, ¿no? Los músicos máquinas es típico del siglo XX. Con que pueden tocar con una mano una cosa, suponiendo que tuvieran manos, una persona con un cerebro, una persona con cerebro muy buen pista, hacerle una nota a otro, dividir, puede en el disco y ahí. Pero los chicos del pianista, máquina, pianola eléctrica, y puede hacer, porque le puede hacer llevar diferentes, y además puede hacer escalas impresionante. Entonces, investigación de ritmo, por ejemplo, se explica calidad ritmo. Toda. Porque ni música sus está la lectura tiene mucho una distorsionante también es este sentido no de sino de empezar o sea, la estación si no hubiera pues la se atreve a hacer algo para ello. Es decir, ya no se trata de modificar, contradecir. Vamos a nuevas para hacer sonidos. Arquitectura. Pasan cosas. Hoy día naturales como un hábitat son absolutamente alucinantes, ¿no? La evolución del siglo de la arquitectura la explica tanto como el centro armado. Si hubiera incluir la gente un fenómeno permitir y el fenómeno es lo más modesto es una máquina yo una fines pocos fenómenos artísticos del siglo XX tan en serio el siglo mucho más que lo más de también menos oportunidades de oírlas realidad que llevan hasta como digamos cosas que son demasiado como para afrontarlas y le dan forma nunca creaciones cuando he dicho cuando las conversaciones estas que os he sugerido o pájaros no sé
esta noche el concierto, una composición de un de Leo tener una la música tiene que ver con eso, pero la música y sí musicales y general tú puedes decir cómo se traduce en experiencia, no que experiencia que yo tengo tiene que ver o hay están a la última y pero no digamos os va bonito la pieza una inspirada toda la música que no es música totalmente presente en ella disfrutas como en sí misma que no parece nada demasiado autónoma que parece vocación digamos la más que ha habido en la historia de la música que es esto también y hay algo la llevado la gente tiene hay algo de este tipo de música te ayuda probablemente de la vida otra y pero la modesta tensión mismo no explicar y no a ver tengo que decir cuando se hace bien se hace ¿no? Cuando se hace en sitio se suele hacer cuando no tenemos oportunidades de hablar cuando no hay los recursos en los países en países donde hay recursos más se enfoca como yo lo entender aquí. Voy a poner un ejemplo que es visual en las partes de música una que hizo que se llama o sea de 6 se llama Living o sea atrás adiós a la y es muy ese título porque parte de lo que la música está es decir se acabó o sea, ya no un hábito tenemos que encontrar un arte a las ¿no? Fuerza y lo que ¿qué pasa? O sea, no me da esas horas que dices sobre que os música
Pero que veamos es la música. Hace eso, no perdonar al sacarnos. No, lo hace es la forma en la que hay que hablar de música. Esto no es una forma sustaria de explicar. Voy a ver el... Cuando se habla estos temas, contáis, tenéis compañeros con no que lo entiende quien lo explica y parece que es una a ver, por ejemplo, vamos a ver un corte de qué tendrá de visita. Esto no sé, vamos a apagar, pero un poco no dormir. Ahora. Y ahora será esto. Debussy wrote Jean. It's very interesting. All years written, it has never really been successful. Debussy was doing was writing. All the
This music evanescent, peripheral films from people saying, how can constantly go on? Says even to making a melody colors. Bueno, vamos a hacer un corte ahora. Todavía estamos en... Porque esto dice vals, una cosa como muy de transición. Lo de los recursos no es lo mismo que Ruska. Mucho Petrushki, pues mismo ven lenguaje porque cuando la música estas escenas y tú tienes a un grupo bailando, lo miras a otro, metáforas que captan el lenguaje poco o del ultracampo, o sea del cine, pero no son ni ni necesarias ni inexistentes en la mentalidad. Los compositores del siglo XX cine. Entonces, igual que hoy lógico que hacer sus reglas, pero desde luego las cosas están pasando a su alrededor, entre ellas evidentemente el cine. Pero vamos a de que de solidaridad, ¿no? Esta política de la legalidad, de que todo se está apurando, de que solidez y las cerdas del 19. Otro ejemplo que es el que es muy curioso, no es típica de Schoenberg, una pieza ser de Schoenberg en esta más tensión, sobre todo expresionista del periodo expresista, ¿no? Y se llama Floren. En Schoenberg por la placidez que tiene, pero dentro de eso hay algo todo que todo en colores ¿no? Vamos a ver la introducción de la gata y luego intentemos de la utiliza
fundamentalmente a... Pero vamos a intentar prescindir. Searching for new. That was an painter, but and a lot of in a way. It was some way that it will and have single chords which would by chance so some out the sound. La música es impresionante. Once orchestrally and it's very still. That most high of reflects had found